Y esta concentración de acceso, por definición, es cualitativamente idéntica a la del primer yana, cualitativamente. La diferencia radica es que no es tan intensa como el primer yana. Lo que quiere decir que es que en esa concentración momentánea o momentánea de acceso, ese nivel de concentración establece en forma débil los 5 factores yánicos que se oponen o que suprimen a los 5 impedimentos. Entonces, Mahasi decía que esa supresión de los impedimentos se puede llevar a cabo a través de esa concentración momentánea. Y lo que él define concentración momentánea es que precisamente en el proceso de Vipassana tú estás observando las sensaciones que están surgiendo, los estímulos exteriores, los estímulos interiores, ¿sí? En el momento en que están surgiendo. Por eso se requiere, y concentración momentánea quiere decir la capacidad de sustentar la atención en cada fenómeno a medida que surge y cesa. Y esa sustentación de la atención tiene que tener un esfuerzo, un nivel de esfuerzo determinado. Ahora, acuérdense que la concentración es el equilibrio entre ese esfuerzo y la atención. Cuando se da ese equilibrio, se da la concentración, pero en este caso es concentración momentánea, concentración de acceso con los impedimentos suprimidos, y eso te permite precisamente analizar los fenómenos desde el punto de vista de Vipassana, que es tomando en cuenta las 3 características, ¿no? Ya sea una en particular o combinadas, como tú quieras, ¿sí? Pero ese es el fundamento de ese aspecto. Ahora, el problema práctico es que es muy difícil sustentar la atención de esa forma, porque como no hay una discriminación particular acerca de los fenómenos que estás analizando, porque en un momento dado pues, es un dolor en la rodilla, después es un pensamiento acerca del pasado, después es un ruido de un coche, ¿sí? Y tu atención está fluctuando, y claro, si haces las cosas correctamente, estás manteniendo ese tren de atención. El problema es que ese proceso en general es un poquito, es un poquito análogo al proceso de distracción. ¿Qué es la distracción? La distracción es cuando la atención cambia de objeto incesantemente. ¿Sí? Está en un objeto y cambia al otro, y ya hubo distracción, luego de ese segundo cambia a un tercero y así sucesivamente, pero sin control. Entonces lo que se trata de hacer con Kanika Samadhi es mantener un cierto control para que esa serie de fenómenos que están surgiendo y cesando, uno la pueda seguir, por decirlo así, con cierto grado de atención. Eso es muy difícil, no es fácil. Se puede hacer, y de hecho Bhikkhu Bodhi escribió ese artículo acerca de los yanas y el discípulo laico. Ahí explica muy bien que en realidad para lograr la primera etapa de iluminación, el grado de Sotapanna, no es necesario el yana. Es suficiente ese grado de concentración de acceso, el cual es descrito por Mahasi Sayadaw. Es correcto, es correcto. Entonces, no hay problema. El problema es si el individuo que ha logrado el grado de Sotapanna quiere acceder a los siguientes grados de liberación. En ese caso, no va a ser suficiente lo que está haciendo. A fuerza, y eso lo discute Bhikkhu Bodhi muy bien descrito, dice que a fuerza van a necesitar desarrollar yana. No hay de otra. No hay de otra. Entonces, realmente, alguien que no tiene el grado de Sotapanna tiene 2 opciones, realmente. Hacerlo con concentración momentánea o hacer el camino de yana, ¿no? Ahora, la ventaja que yo veo, los 2 tienen ventajas y desventajas. La ventaja que yo veo con el desarrollo de Samatha, de yana, es que la concentración obtenida
da lugar a una estabilidad mental tan grande que esa misma estabilidad, esa tranquilidad, esa claridad que se obtiene, esa supresión de los impedimentos es suficientemente fuerte para que durante un cierto tiempo no vuelvan a surgir. Entonces no hay ningún problema. Te estableces en el jhana y sales del jhana y saliendo de ese jhana utilizas ese grado de concentración para hacer tu análisis de vipassana. Y ese análisis de vipassana va a ser mucho más poderoso que si lo hicieras de la otra forma, porque de la otra forma la concentración es solamente de acceso. Sí, entonces esa es básicamente la diferencia. Lucio, ¿tú tenías un comentario o pregunta? No, es que me la respondiste. Te iba a preguntar Bueno, si con a ver, concentración. Miguel Burayev tenía una pregunta también. Sí, sí, yo, lo que pasa es que yo cuando vi el de Bhikkhu Bodhi, yo entendí que hasta la segunda, ¿no? Hasta el segundo estado de Sakadagami, pero Sí, aparte, pues una vez leí en un libro del corazón de la meditación budista, lo has de conocer, sí. pues sí, o sea, uno de los grandes problemas es que para practicar samatha necesitas un ambiente muy silencioso, ¿no? Esa es la desventaja. Y no puedes vivir en una ciudad como esta ni tener vida, práctica cotidiana, no hay manera, ¿no? Es correcto, es correcto. Porque es una concentración muy fuerte y pues te desharía, ¿no? Con los estímulos sensoriales muy rápido y todo. Precisamente por eso los alumnos de Mahasi Sayadaw, entonces, que los que están Uba King, el mismo Goenka, etcétera, desarrollaron, o sea, fueron más allá, desarrollando el sistema de Mahasi para incorporarlo a los laicos. O sea, son metodologías que son básicamente para los laicos porque toman en cuenta lo que tú estás diciendo. No es posible para el laico en general lograr una reclusión física adecuada para poder desarrollar samatha, ¿no? Entonces, todo se reduce a esta práctica de concentración momentánea, lo cual sí es posible en medio de una vida con estimulación sensorial. ¿Por qué? Porque el truco es utilizar la misma estimulación sensorial para desarrollar esa concentración momentánea. O sea, tiene su chiste, no es una, como decía al principio, no es sencillo, es igual de difícil que desarrollar samatha con las condiciones adecuadas. Básicamente es el mismo grado de dificultad. No hay diferencia. La única diferencia son condiciones, las condiciones. Son dos tipos de condiciones diferentes, ¿no? Sí. Sí, y fíjate otra cosa, también es muy interesante cómo, bueno, en la práctica de Mahasi, porque siempre que hay, mientras más concentración hay, ¿no? Pues menos podemos observar los fenómenos que surgen y cesan, ¿no? Porque Sí, estamos claro, más. porque es otro modo es otro modo de utilizar la mente. Sí, es otra forma. Entonces, digo, claro, son dos métodos muy diferentes, ¿no? Aunque Samatha se complementa con Vipassana, claro, y es la mejor, ¿no? La forma más profunda. Pero Sí, sí, lo que habíamos dicho, ¿no? Necesitas estar muy recluido, ¿no? sí, Por otro lado, lo bueno de esta práctica de Mahasi, ¿no? Es que esa concentración de acceso te permite pues ver el surgimiento y el cese de los fenómenos claro, y, claro. y tanta concentración no te inhibe, ¿no? Las impurezas al 100%. Entonces ahí están, ¿no? Entonces Sí, las puedes pero observar. están, o sea, están suprimidas, pero como diríamos, a flor de tierra, ¿sí? Están suprimidas, pero en cualquier momento en que tú pierdes esfuerzo o pierdes atención, ¡fum! Sí, Surge sí, sí. inmediatamente y ya, bueno, ya arruinaste tu sesión
o tu día o lo que sea, ¿no? Porque ya Oh, los impedimentos tomaron su lugar nuevamente, ¿no? sí, aunque también es bueno ver que ahí están, ¿no? O sea, Sí, ¿no? O sea, que no los has eliminado. Momentáneamente parece que no están, pero de repente surgen, entonces te sí. das cuenta que ahí están, ¿no? Sí, todo depende de que puedas mantener ese tren de atención, ¿no? Sí, Que puedas sí, mantener ese tren de atención, ¿no? De cambiarte de un vagón al siguiente, siguiente, pero siempre manteniendo la atención. O sea, eso es lo que es el truco ese en es el este reto, ¿no? hacer las cosas, ¿no? Sí, Sí, exactamente, que a pesar de que te pueda sacar una impureza muy fuerte que de repente surge, pues puedas seguir ahí, ¿no? Y puedas lograr otra vez la concentración de acceso y poder sí, soltar eso. claro. Pero si en algún momento te agarra algo muy fuerte, pues tal vez vas a tener que interrumpirlo, ¿no? Sí, Sí, claro, algo claro, así, ¿no? te saca de ritmo, sí, 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 sí. Pero eso es parte de la práctica, ¿no? Es Eh, parte de... Sí, ahora, lo que es muy importante en este punto, en esta discusión, es regresarse al contexto general, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Lo que estamos discutiendo son los últimos tres, las últimas tres caminos del noble octuple sendero, que son esfuerzo correcto, atención correcta, atención plena correcta y concentración correcta. O sea, no puede haber, ya sea método de Mahasi o método de Samatha, no puedes salirte del esquema general que da el Buda, ¿no? Porque finalmente es tú para lograr acceso a las vías y frutos, necesitas desarrollar el noble octuple sendero. Al final eso es lo que produce el cambio del linaje, el paso de la persona ordinaria a la persona que tiene el primer grado de iluminación, ¿no? Entonces, no puedes prescindir de los tres últimos caminos, ¿no? Del noble octuple sendero. Entonces, y el Buda es clarísimo, clarísimo. Define perfectamente qué cosa es el esfuerzo correcto, qué cosa es la atención plena correcta y qué es la concentración correcta. Ahora, la concentración correcta la define como los yanas, explícitamente, ¿no? Claro, desde luego, existe la reserva, que precisamente fue lo que desarrolló Mahasi, ¿sí? Él vio que hay una reserva en ese sentido y que se pueden hacer las cosas con una metodología un poco diferente, pero en esencia es lo mismo. O sea, y lo que decía yo al principio, de esos tres factores, esos tres caminos, de manera que se practiquen, tiene que ser en el balance, en el equilibrio adecuado. ¿Sí? Repito, el equilibrio entre el esfuerzo y la atención plena, que son los factores 6 y 7, es por definición la concentración, que es el factor 8 del noble octuple sendero. Entonces, ahí está el detalle que, a pesar de todas estas diferencias de metodologías, etcétera, etcétera, uno tiene que tener muy claro que el noble octuple sendero es el noble octuple sendero. Y no, ese es la base. Y está claramente definido. Y si uno lo sigue a pie juntillas, va a tener los resultados necesarios, que se van a dar necesariamente, ¿no? Entonces, es importante siempre, cualquier metodología meditativa se va a tener que contrapuntear o comparar precisamente con esas definiciones del noble octuple sendero, ¿no? Y si ajustan, si están en acuerdo con eso, entonces está bien, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Sí. Sí, sí. Por ejemplo, si ustedes estudian el Visuddhimagga, hay una sección, por ejemplo, en concentración, donde habla, por ejemplo, de la atención a la repulsividad de la comida, ¿no? Por ejemplo. Y ahí en el texto dice que el máximo grado que vas a poder obtener de concentración utilizando esa contemplación es la concentración de acceso. Pero es suficiente, otra vez, es suficiente como para que te ilumines. De hecho, históricamente, en el mismo canon, hay relatos o hay récord
de monjes y monjas que contemplando la comida o el desecho de la comida por los excrementos, se iluminan, acceden a las vías y los frutos, ¿no? Y eso lo hacen a partir de concentración de acceso. O sea que, estrictamente hablando, es correcto, ¿no? Repito, sí, la definición del octavo sendero del Buda es muy clara, no hay ambigüedad, es los 4 yanas. Así es como lo define, ¿no? Pero, desde luego, hay una reserva, la reserva que, si tú consideras el primer yana, que además, esto no quiere decir que para el acceso a las vías y frutos tengas que desarrollar las 4 yanas, eso no es así. Con una yana basta, ya, o con la primera, o con la... Si tienes la segunda, quiere decir que tienes la primera. Si tienes la tercera, quiere decir que tienes la primera y la segunda, etcétera, ¿no? Entonces, pero si tienes cualquier nivel de yana que tengas, el mínimo es la primera, es suficiente. Ahora, repito lo que decíamos al principio, si la concentración de acceso tiene los mismos ingredientes como factores mentales que el primer yana, entonces es suficiente para hacer el trabajo o para llegar al logro, ¿sí? La cuestión es la sutileza y la dificultad práctica de poder mantener, en el caso de la concentración momentánea, poder mantener ese tren continuo, porque en el momento que hay una pequeña ruptura, ¡pum!, se viene abajo todo, ¿no? Esa es la desventaja, ¿no? Y la ventaja de Yana es que es difícil que la ruptura no se da porque tú ya estás bien centrado, bien establecido, ya no te mueven las distracciones, ya no te mueven los impedimentos. Y mientras más avances en el yana, si pasas al segundo, aún más es la estabilidad, ¿no? Y ni se diga del cuarto yana. El cuarto yana es una estabilidad brutal que te va a durar por días y días, ¿no? O sea, entonces, todo es cuestión de grados. Todo es cuestión de grados, pero sí, definitivamente, las dos formas, digamos, el desarrollo de Vipassana de acuerdo con el método de Mahasi es perfectamente adecuado y suficiente para lograr la vía de liberación, ¿sí? Y lo mismo el método más tradicional, que es el desarrollo completo de Jnana, ¿no? Ambos conducen a lo mismo, unos tienen ventajas y desventajas y otros igual. Tienen ventajas y desventajas, eso es todo. Entonces, esto ya es una cuestión muy individual, porque hay otro factor muy importante. Uno no puede generalizar en términos de métodos. ¿Por qué? Porque estás considerando nada más el método en forma teórica. El método es utilizado por un ser, ya sea humano o divino, pero es un ser el que está utilizando ese. Y ese ser tiene una cola kármica gigantesca, con una serie de predisposiciones, inclinaciones, aptitudes o dificultades intrínsecas, ¿no? Y entonces eso determina que un método sea más adecuado que el otro para esa persona en particular. Entonces, esto también hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿no? Porque aquí no es de que una medida ya, o sea, una medida de zapato es para todos, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Cada quien tiene que encontrar la medida de su zapato, por decirlo así, ¿no? Y aquí la cosa es un poco, es muy interesante, pero es complicada, ¿no? Porque en realidad, si uno dispone del tiempo en términos de años de práctica, uno tendría a bien explorar diferentes, por ejemplo, diferentes objetos de meditación. Porque a lo mejor a ciertas personas el Anapanasati no les sirve para nada. ¿Por qué? Porque no tienen vidas previas de práctica de esa forma. Pero les pones un casina y ¡pum!, avanzan, pero avanzan en forma tremenda, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, el buscador tiene que explorar las diferentes opciones, las diferentes formas, y no hay de otra, ¿no? La persona que, por ejemplo,
empieza en el budismo con Vipassana, es una persona muy afortunada, porque no solamente tiene el aspecto de desarrollo de concentración, sino es un desarrollo del conocimiento introspectivo, ¿no? De Vipassana, desde el principio. En cambio, la persona que se ha dedicado exclusivamente a la concentración no tiene ese conocimiento, no tiene no conoce esa modalidad de utilizar la mente en términos de dirigirla apropiadamente a través de los conocimientos introspectivos. Entonces, va a tener que aprender esa forma de hacer las cosas para poder integrar su capacidad de concentración, ¿no? Entonces, digo, es una cosa así muy... no hay una regla fija, por decirlo así, ¿no? Cada quien tiene que encontrar su caminito. Pero sí es muy... Digo, aquí lo importante es entender el contexto general de la enseñanza, porque cuando uno tiene el contexto general de la enseñanza, entonces uno ya tiene forma de discernir qué es conveniente, qué es inconveniente, ¿no? Sí. Mari, adelante, por favor. Fíjate, Miguel, que no es una pregunta, desgraciadamente, porque siempre me quedo como en las clases de decir, ¿por qué no puedo preguntar cosas? O sea, no sé, pero bueno, eso es algo que tengo que reconocer. Pero quería comentar precisamente esto que estás acabando de decir. En una visita que tuvo a Chantón, les quiero compartir más bien, alguna vez me puso un nombre que nunca recordé, por cierto, pero me recuerdo que el significado de ese nombre, que sí me acuerdo, es que había nacido con mérito. Y luego que pregunté a Chansupan y le pregunté a otro, creo que a Pranarvi, y precisamente eso era lo que significaba mi nombre, que yo había nacido con mérito por haber tenido la fortuna de haber tocado el Dhamma directamente. O sea, mi primer acercamiento, pues digamos que fue al Dhamma de Vipassana, ¿no? Exactamente, sí, al Dhamma liberador, por decirlo así. Exacto. Sí, pues nada, eso era. ¿No era tu nombre Puñabadí o algo así? Híjole, no me acuerdo, Miguel. Porque emérito es puña, ¿no? Ajá. Puña o puño. Y entonces el nombre debe tener incorporada esa partícula, ¿no? Sí. Sí. No, en fin, es interesante, sí. En algún lado lo apunté y espero algún día encontrarlo, pero pues, quién sabe. Sí. No, pues, está interesante. Está interesante, ¿no? Padre. Sí, no, siempre me gustó mucho. Sí. Miguel, adelante, por favor. Tu micrófono está apagado. Otra preguntita, sí, gracias. Sí. Una vez estábamos estudiando en la casa de meditación el libro de Ayya Khema, ¿Quién es mi yo? ¿De quién es el libro? ¿De quién es? De Ayya Khema, ¿sí lo ubicas? Ayya Khema, sí. ¿Quién es mi yo, no? Sí. Y ahí decía que, bueno, estábamos hablando, ¿no? Fernando, el Chacaratani y el grupo, que en un retiro de Vipassana sí podríamos alcanzar alguna llana bien, ¿no? O sea, en un retiro largo, ¿no? De la técnica de Mahasi Sayadaw, tal vez la primera llana, sí. O tal vez más allá, ¿no? Sí. Porque sí se puede notar que la mente en un retiro largo, pues no es la misma, ¿no? Que la cotidianidad, claro, ¿no? Y a medida que pasan más días, pues va profundizándose más y tranquilizándose más. Sí. Entonces, pues sí, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, aquí hay ahorita que lo mencionas, eso es un punto bien interesante y un tanto crucial y también es sutil, en el sentido de que si tú adoptas el procedimiento de Mahasi, ¿sí? En un retiro, puedes llegar al punto en que logras una gran concentración, simplemente por el hecho de seguir la metodología, ¿sí? Pero eso en términos de Vipassana vendría siendo una de las 10 corrupciones de Vipassana, ¿sí? Por ejemplo, uno es la gran tranquilidad, otro es mucha concentración, otra es cierto tipo de conocimiento. Te llega, entonces tú te atascas ahí porque te involucras con eso. En el caso de la concentración elevada,
que puede ser un yana, ¿sí? Te atascas. ¿Por qué? Porque al haberlo logrado, va a haber una exaltación tan grande en tu mente, un regocijo, una felicidad tan grande que te quedas atrapado y ya no terminaste el retiro de Vipassana. ¿Por qué? Porque te quedaste atascado. Precisamente te quedaste atascado en la concentración. Y los buenos maestros, los que son maestros hábiles, precisamente en las entrevistas, por eso el sistema es muy bueno, porque todos los maestros de Vipassana generalmente lo hacen con entrevistas, precisamente para medir dónde está el practicante, ¿no? Y cuando sucede, por ejemplo, que es bastante común, el practicante logra un yana, generalmente el primer yana, o se puede ir al segundo, inclusive, o sea, puede ser una cosa así inusitada, ¿no? Se va a trabar y el maestro le tiene que decir, ¿sabes qué? Estás trabado, olvídate de eso, olvídate de la exaltación de tu mente, olvídate del gozo, de esa felicidad, deja eso a un lado, continúa tu observación de los fenómenos a medida que surgen y cesan y continúa observando ya sea la transitoriedad o impermanencia, el satisfactorio o el sufrimiento y el anatta, ¿no? Y te lo dicen, pero es casi un regaño, ¿sí? Casi te regañan porque dicen, o sea, no, estás completamente trabado, no, deja eso a un lado. Y claro, con esa ayuda del maestro, la gente puede dejar atrás ese logro, porque es un logro, y continuar con el proceso de adquisición de las etapas de conocimiento de Vipassana, ¿sí? Entonces es muy importante porque sucede. Es cierto, pero, perdón, así nos decía Chacaratani, ¿no? Siempre nos decía, no te pases de concentración, y eso no, y déjalo. No te pases de concentración, es correcto, mucho de ella, ¿no? Se está refiriendo a eso, precisamente. Claro, entonces, pero... Ajá. Ahora, déjame decirte otra cosa. En la práctica, ya en la práctica personal, no en un retiro, porque en el retiro tienes que seguir lo que dice el maestro, básicamente, ¿no? Y te está revisando el maestro, ¿no? En la práctica personal, el mismo Buda dice que hay 3 formas de desarrollo. El primero es exclusivamente samatha. La segunda forma es exclusivamente vipassana. Y la tercera es lo que él dice en tándem, vipassana y samatha en tándem. Es decir, lo que quiere decir el Buda es que tú puedes iniciar con tu práctica de vipassana y si llegas a un punto en que la concentración surge, te puedes quedar con esa concentración y desarrollarla. Y te olvidas de vipassana y no hay problema. Ya después, saliendo de esa concentración, continúas con tu vipassana. Y viceversa. Logras cierto grado de concentración, pero tu mente sale y se inclina inmediatamente a vipassana. Entonces, ya dejaste de desarrollar concentración, ahora te cambiaste a vipassana. Y eso puede suceder inclusive en el curso de una sentada, de una sesión. Tú puedes hacer ese tándem, esa alternación de las 2 formas de dirigir la mente. Entonces, es importante, eso viene del Buda, está en Anguttara Nikaya, así lo dice. Entonces, hay que también tomar en cuenta esa posibilidad, sí. Muy interesante eso, porque sí, en los retiros sí he notado yo eso, ¿no? Es que para algunas personas el Vipassana les hace que se les facilite la concentración, por alguna razón, ¿no? Y por otra parte, si tienen concentración, se les facilita Vipassana, pero si intentan Vipassana a secas, no les funciona. O sea, y por otra parte, si tratan Samatha a secas, no les funciona. Van a tener que hacer Vipassana y después o continuar con Vipassana o hacer este movimiento alternativo de la mente, ¿no? Entonces es muy interesante porque nuevamente abre las posibilidades en la práctica para cada individuo, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. Sí, Antonio, ¿tienes una pregunta? Sí, gracias. Buenas noches a todas y a todos.
Creo que esto también, Miguel, retoma un poco, ¿no? De la clase, bueno, la sesión pasada, que hablábamos de cómo equilibrar, ¿recuerdas? Que decíamos, ¿no? Es como un triángulo. Facultades. Exactamente, Sí, ¿no? sí. Y yo lo que quería preguntar, viniendo, ¿no? De lo que plantean ambos Migueles, era si ustedes tienen algún comentario o recomendación, o si lo ven así más bien. El otro día decíamos, cada quien, y ahorita creo que se está repitiendo esta idea, se acomoda, encuentra su propio zapato. Entonces, nos comentabas, ¿no? Hay gente que le funciona más poner atención al cuerpo, hay personas que no, etcétera. Entonces, en el caso de las emociones, que sería algo que puedo reconocer y que incluso en mi último retiro es lo que me comentaban en entrevista, pero desde el lado donde lo estaban comentando ustedes, es decir, a veces las emociones pueden como obnubilar lo demás o como que te jalan más, es algo que te reconocen, incluso es lo que te impresiona, ¿no? En las entrevistas, yo apenas estaba entrando al cuarto y desde ahí ya me empezó a decir eso, ¿no? Y no nos habíamos conocido, entonces eso, además de que te sorprende demasiado, Sí. ¿no? Así que, no, pues yo lo que entendí era que eso, bueno, además de, ¿no? Toda la experiencia del monje, porque él nos comentó que hacía entrevistas como a nivel internacional, ¿no? Todos los practicantes del mundo iban con él, entonces creo que desarrolló un ojo, ¿no? Privilegiado. Sí, pero bueno, sí. a donde quiero llegar es, yo entiendo que las emociones, por un lado, me pueden ayudar a reconocer que a lo mejor es un campo de distracción o, por otro lado, es en donde tengo mayor agudeza y podría poner atención y desarrollar ahí. ¿Cuál sería el balance o qué consideras con respecto a esto? Bueno, es que también tienes que definir qué tipo de emociones es que estás manejando, ¿no? O sea, hay emociones sanas y hay emociones malsanas. Claro. Si tú estás digamos, en una situación, en un contexto en el que estás desarrollando exclusivamente Vipassana, cualquier emoción simplemente la tomas por lo que es. Es una mera emoción y lo único que interesa acerca de esa emoción, lo que te interesa es una de tres cosas, ¿no? O el aspecto de surgimiento y cese, o el aspecto de sufrimiento, o el aspecto de que es anatta, ¿no? Y vas a tener que escoger uno de esos tres canales para fijar tu atención y tu modo de percepción de la emoción a través de alguno de estos tres canales, ¿no? Entonces sí, claro, y ahí no importa si la emoción es malsana. O sea, inclusive la emoción malsana es totalmente bienvenida, ¿sí? ¿Por qué? No porque estés haciendo el error de aceptar algo malsano, no, es en el sentido muy particular que estás utilizando esa emoción malsana para desarrollar conocimiento introspectivo a través de fijarte en ella solamente desde la perspectiva de lo impermanente o el sufrimiento o lo impersonal, ¿no? Entonces puede ser muy útil en el desarrollo de Vipassana. ¿Sí? Ahora, si la emoción, vamos a decir que la emoción es sana, es una emoción sana. Empiezas a sentir, por ejemplo, gozo por una memoria de un acto generoso que hiciste, y entonces empiezas a tener una emoción muy agradable, es decir, un cúmulo de factores mentales que llamamos emoción, que está relacionado con ese objeto de memoria, y en ese momento tú lo estás experimentando. Tú en ese momento puedes cambiar a samatha, en el sentido de que ahora, como es una emoción sana, vas a estar en acuerdo perfectamente, ya no tienes dificultad con el esfuerzo correcto. ¿Por qué? Porque ahora ha surgido una sensación agradable asociada con ese estado de conciencia que es sano. Entonces, lo que dice el esfuerzo correcto es que ya habiéndose generado, ahora lo que tienes que hacer simplemente es mantenerlo, desarrollarlo y llevarlo a un grado elevado de desarrollo. Eso es todo. Entonces, como quien dice, si esa emoción es sana, te está cayendo en bandeja de plata, porque lo puedes utilizar para tu desarrollo de samatha, de esa forma, ¿sí? Entonces, regresamos a lo mismo.
es una bifurcación, tienes dos opciones, o usas las emociones de acuerdo con Vipassana, y no importa cuál sea la cualidad moral de la emoción, o la otra es, si en el caso de que sea una emoción sana, ya la tienes hecha. Entonces ya nada más lo único que tienes que hacer es desarrollarla. Entonces lo que quiere decir es que en términos coloquiales, ahí es donde te tienes que clavar y mantenerla y hacer todo lo posible, no solamente por mantenerla, pues, sino por incrementarla. Y eso es parte del desarrollo del esfuerzo, es el último de los esfuerzos correctos, el número 4. ¿Sí? La manutención, el desarrollo y la conclusión del desarrollo de ese estado mental positivo. Muchas gracias. Sí, justamente es este último que dices y lo pensé por lo que decía, ¿no? Que de pronto puedes sacarte pero ahorita lo comentaste un momento, ¿no? Puedes como detenerte ahí un poco y después, ¿no? En la concentración me refiero y regresar, pero bueno, este último que estás como ya redondeando, te agradezco muchísimo. Porque me da Sí, porque toma en cuenta que si tú estás desarrollando cualquier emoción positiva, básicamente tú te estás y te estás centrando en esa emoción, porque hay una exclusividad en tu observación. Eso es básicamente, automáticamente al desarrollarlo, estás desarrollando samatha. Es más, llega al punto en que esa misma emoción te produce gozo y felicidad. Cuando eso sabe y lo ves instantáneamente, dices, ya está, o es concentración de acceso o es primera llana. Ya lo tienes. ¿Entiendes? Y eso te va a durar, pues, desde fracciones de segundo hasta segundos, minutos u horas, en el mejor de los casos, ¿no? Generalmente la mayor parte de los practicantes experimentan, por ejemplo, experimentan la primera llana unos segundos nada más, pero es suficiente. Suficiente al inicio, ¿no? Sí, de acuerdo. Ricardo, por favor, adelante. Tu micrófono está apagado. Tu micrófono está apagado. Ay, perdón. Otra pregunta, Miguel. Mira, ¿cómo se llama esta experiencia que le pasa a muchos meditadores? A mí me recuerdo que me pasó en los primeros retiros de Vipassana, en las cuales, por ejemplo, tú pones tu timer a 20 minutos y de repente pasan 2 segundos en tu mente y pasaron la hora o pasaron la media hora, pero no hubo nada de percepción de los sentidos. ¿Sí sabes qué estado estoy hablando? Sí, lo que le llaman el blackout. Ándale, ¿eso Le qué llaman es, el Miguel? blackout. Porque a mí se me hizo padrísimo cuando me llegó a pasar y yo lo estaba confundidísimo, pensé que ya era algo especial y guaraguara, ¿no? Pero sí fue algo que en mi vida había vivido. Sí, pero esa es una de las, precisamente de las perversiones que surgen en el curso del desarrollo de Vipassana. ¿Sí? Es algo muy padre, sí, porque aceleras el tiempo, por decirlo así, pero estás en un estado de tranquilidad muy profundo, indistinto, ¿sí? Y cuando cesa ese estado, te das cuenta y cuando viste, ya pasó toda la hora. Y tú lo experimentaste como un minuto o 2 minutos. O sea, esa es una experiencia que a veces se da en los que desarrollan Vipassana, precisamente. Ajá. Pero hay que tener cuidado con eso, porque no es algo que uno debe buscar, ¿no? Ok. No te debe complacer, ¿sí? Porque de hecho ahí lo que sucede, digo, no tengo respaldo textual o de las escrituras, no, es nada más algo que he pensado a lo largo de los años, ¿no? Es que ese es un estado muy parecido al jhana. Es como entrar en jhana, pero el problema es que no hay, o sea, hay un elevado grado de calma, de tranquilidad, característico, por ejemplo, de cuarto jhana, pero que el problema es que no posee el aspecto de discernimiento, no posee el aspecto de sabiduría.
Es como el estado de existencia de los seres no percipientes. No digo que sea lo mismo, ¿no? Es diferente, pero es parecido, ¿no? Los seres no percipientes existen solamente hay dos componentes, la forma material y el elemento mental de vitalidad. Es lo único. No hay conciencia. Entonces, cuando muere, esa persona muere, entra en ese estado, puede durar eones, o sea, un tiempo muy largo, y cuando sale de ese estado, siente que no ha pasado tiempo, aunque claro, se va a encontrar en una situación muy diferente, ¿no? Cuando salga de ese estado, ¿no? Entonces, es como que en miniatura, ese blackout es muy parecido. Claro, y ese estado de seres no percipientes es un estado buscado, no es algo que se dé espontáneamente, ¿no? O sea, la gente en el pasado, en el tiempo, eso ya no se hace. Nadie lo hace actualmente, no creo que nadie lo haga. Pero en el tiempo del Buda, antes del Buda, había esa tradición entre cierto grupo de meditadores que ellos entendían, su entendimiento era que el sufrimiento era debido a la percepción, que la percepción en sí, a secas, eso era el sufrimiento, porque ellos razonaban, bueno, cuando me entierran un cuchillo, yo lo que siento es una percepción, la percepción del táctil del cuchillo que entra en mi cuerpo, y eso es doloroso. Entonces, esa percepción es maligna. La percepción de que sientes, no sé, sientes dolor Hambre. por lo que le pasa a alguien o a ti mismo, es una percepción. Entonces, ellos razonaban de esa forma, decían, aquí el sufrimiento realmente es la percepción. Y entonces toda su práctica, ellos lograban alta concentración, pero con el objeto de suprimir la percepción. Entonces, cuando renacen, al renacer no hay percepción, pero tampoco hay sensación, formaciones mentales ni conciencia. Y solamente lo único que queda es materia y solamente un factorcillo mental que es la vitalidad, que es lo que permite la continuidad de la existencia de ese ser, ¿no? Pero es una cosa muy parecida a lo que tú mencionas, al famoso blackout. No es lo mismo, hay que aclararlo, pero es un fenómeno un poquito parecido. Sí. Y es común en los practicantes de Vipassana. Suceden esos casos, ¿no? Sí. Ok, entonces, nada más para terminar la pregunta, como maestro de Vipassana, uno debería sugerir que el alumno no buscara eso, ¿no? O que únicamente lo reconociera y lo soltara, ¿no? Que lo reconociera, exactamente, si lo reconoce, ¿no? Y lo único que reconocen, básicamente, la mayoría de las gentes es esa cuestión de que, híjole, qué bárbaro, ya sonó la alarma y yo sentí que era nada más un minuto. No, lo que pasa es que tuviste un blackout. Y precisamente por la misma naturaleza del estado mental, como no hay discernimiento dentro de ese estado, lo único que tienes es la memoria de lo que pasó antes, que era el tiempo, la noción que tenías del tiempo, ¿no? Eso sí se mantiene, ¿no? Cuando sales del estado, regresas, quieres recordar, y lo único que recuerdas es que todo pasó muy rápido, ¿no? Y también te deja una como sensación de que sí hubo una noción indirecta de que hubo gran tranquilidad o que hubo mucha tranquilidad, ¿no? Que fue muy pacífico, que estuvo bien, ¿no? Te deja ese sabor de boca, por decirlo así, pero en la práctica de Vipassana no debes fomentarlo. Si sucede, pues es algo espontáneo que le sucede a la persona, no hay problema, ¿no? Tampoco es algo que digas, no, tienes que ver cómo impedir entrar en ese estado, ¿no? Porque para empezar no lo controlas, Exacto. no es controlable. De hecho, puedes tener un episodio y luego pasan muchos años y no pasa nada. Tú sigues practicando Vipassana y de repente a los 8 años, ¡pum!, otra vez, ¡pum!, en el retiro, otra vez te sorprendes, dices, ¡ay, chihuahuas!
Otra vez entré en eso que hace 8 años me pasó, me volvió a suceder, ¿no? No hay control, no hay control. Sí. Claro. Miguel, adelante. Hay otra preguntita, fíjate que ese estado, cuando llega así como el clímax de los retiros con Chacarataní y otros, se puede ser en Tailandia, donde sea, Sí, sí, eh, te lo ponen como una opción a alcanzar, ¿no? Y nos sí. decía Chacarataní que era un estado de sabiduría, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que es el mismo al que te estás refiriendo, ¿no? Es No, un- no o no creo. es el mismo, no No, es no, el no, no mismo. creo. No, no estamos hablando de lo mismo. De No. ese estado en que cuando estás ya muy alto en el retiro, puedes acceder a un estado que parece un blackout, pero que pues te vas a una sabiduría muy, muy profunda y es un Sí, sí, estado sí, muy sí. profundo. Y luego regresas, ¿no? Ajá, como Sí, tú no, no, dices. no, básicamente, ese por las descripciones de eso, básicamente es un estado de elevada concentración, de concentración muy alta, ¿sí? En donde, inclusive puede ser, yo sospecho, ¿sí? Realmente, otra vez, no, no lo aseguro, es una sospecha de que es muy posible que debido a la práctica anterior de la persona, pueden entrar en la esfera de la nada. Pero esa es la esfera de la nada está perfectamente definida por el Buda y lo menciona una y otra vez en los suttas y casi en todos los nikayas vas a encontrar muchas referencias a eso por parte del Buda, ¿no? El logro es un logro inmaterial, el logro de la esfera de la nada. Y eso tú le puedes, en términos prácticos, le puedes llamar blackout también, pero es diferente del cual hacía referencia Ricardo. No es el mismo tipo de blackout. Este es un blackout profundo con un grado de sabiduría muy elevado. Eso es muy diferente. Es, Ok. sí. Aquí Sí, el problema es la terminología. Por eso no me gusta usar el término blackout porque no es un término doctrinal, ¿no? Porque cuando lo menciona la gente puede ser una cosa, puede ser otra, ¿no? Tendrías que definir muy bien de qué se trata. Pero en el caso de que si Chacarataní hizo referencia a eso, se está refiriendo muy probablemente a que la persona logró ese logro inmaterial. lo que sí recuerdo, Miguel, es que al terminar ese estado, sí había mucha paz mental Claro, como nunca había habido. Y sí, otra cosa que también fue que fue muy claro para mí, por primera vez en mi existencia, el entender Anatta, porque digamos que es la primera vez que había estado yo despierto sin sí, estar, ¿no? claro, O sea, entonces claro. dije, esto debe ser por lo menos una manifestación de no ser, ¿no? Sí, sí, en ese estado el ego queda muy suprimido. Sí. Ajá, Y como se dice, la, la cruda del estado es una gran paz, una gran estabilidad. sí. Sí, y definitivamente eso es. Ahora, vuelvo a hacer hincapié. Este es otro ejemplo en donde Vipassana conduce a Samatha, así como Samatha puede conducir a Vipassana. Este caso particular es, ya hicieron todo el retiro de Vipassana, pasaron ya a través de una bola de conocimientos introspectivos y pum, al final, por ese desarrollo, pum, caen en ese estado, pero es un estado de Samatha, propio de Samatha. Es decir, aquí Vipassana condujo a Samatha, el desarrollo de Samatha. También es una cosa que es posible. Aquí lo interesantísimo es que realmente cuando uno considera la mente y todos los logros posibles, las combinaciones que se pueden dar son muchísimas y nuevamente otra vez cada persona tendrá o no tendrá facilidad o sucederá en forma deliberada o en otros casos sucede en forma espontánea. Eso ya depende de cada persona. Sí. Miguel, la última, porque ya va a ser la hora. Adelante, Miguel. Tu micrófono está apagado.
Tu micrófono está apagado, Miguel. Sí, ya, perdón. Sí. Es que había dejado la mano levantada del anterior. Ah, perdón. No te preocupes, sí, perdón. Perdón yo. Pero es muy interesante lo del estado que dijiste ahorita, sí, ya. Sí. Es una llana de Sámata lo que logras ahí. ¿Ah? Técnicamente no lo llamamos llana. Técnicamente se le llama logro inmaterial. Porque, sin embargo, el grado de concentración de ese logro inmaterial es exactamente el mismo que el del cuarto llana. Sí, sea muy En profundo. ese sentido hay una conexión, pero el objeto a través del cual lo logras es diferente. Sí, Son totalmente. diferentes objetos los que dan lugar a ese estado. Llana, ya sea llana o el estado de la nada, ¿no? Sí, aunque llegas ahí, Técnicamente se llama la esfera de la nada. sí, Sí. llegas muy profundo ahí. Sí. Sí. Ahora, pero ese no es el estado más elevado que se puede lograr. Todavía hay otro más, ¿no? En cuanto a los estados condicionados, hay uno más que es el de la esfera de ni percepción ni no percepción, que se define en los comentarios como es un estado de percepción mínima. Y precisamente ese estado de percepción mínima, yo creo que fue históricamente, es lo que confundían ciertos practicantes. Al confundirlo, no dirigían su mente hacia el estado de percepción mínima, sino ellos querían pasarse totalmente al estado de no percepción. Y eso les redituaba precisamente renacer en un estado inerte, lo cual pues, es un desperdicio, es un completo desperdicio porque no llegan a nada. Mientras que el otro es una base, es la base, podemos decir que la más poderosa para establecerte en una vía y fruto. ¿Por qué? Porque es lo máximo que puede haber de concentración. Es el estado de ni percepción ni no percepción, o coloquialmente le llamaríamos el estado de percepción mínima. Es mínima, pero todavía hay una percepción. Ahora, como ustedes saben, la percepción es de 6 tipos. Puede ser percepción visual, percepción auditiva, percepción olfativa, percepción gustativa, percepción táctil o percepción mental. Cualquiera de esas 6 bases puede ser la base de ese estado de ni percepción y no percepción, o de percepción mínima. No importa a través de qué base se está logrando, lo que importa es que sea el mínimo grado de percepción. Cuando tú estás en el estado anterior, el estado de la esfera de la nada, ¿cuál es tu percepción? Tu percepción es la nada, tu percepción es la de un concepto, es el concepto de la nada. Es un concepto unificado, totalmente, no hay diversidad, es totalmente unificado. Por eso la mente está tan concentrada en ese estado, ¿sí? Pero el objeto es el concepto de nada, ¿sí? Eso es, ¿no? Entonces, ahora tú puedes tomar eso como base para pasar al siguiente estado, que es el más alto. Entonces tú puedes tomar tu percepción de la nada y ahora esa percepción redúcela al mínimo. Claro, eso solamente lo puede hacer una persona, es uno en 10 millones. No es para nosotros. En esta vida no creo, digo, no quiero decir no, pero hay que ser realista, ¿no? O sea, el desarrollo para llegar a ese logro es un desarrollo muy completo. El Buda decía, si uno se ilumina a través de ese desarrollo, él decía que es por decirlo así, la forma de iluminarse más elegante de todas. Es decir, desarrollas el noble octuple sendero y cuando desarrollas el último sendero, logras el cuarto llana y después desarrollas la esfera del espacio ilimitado, la esfera de la conciencia ilimitada, desarrollas la esfera de la nada, desarrollas la esfera de la ni percepción ni no percepción y finalmente
logras el logro del cese de la sensación y la percepción. Y cuando sales de ese logro, logras el estado ya sea de Anagami o de Arahant. Y si es el estado de Arahant, el Buda dice, esa secuencia es la más elegante, ese logro es el más elegante, por decirlo, el más completo, ¿sí? A diferencia del otro extremo. El otro extremo es el Arahant, que llegó al estado de Arahant, pero solamente con Vipassana a secas. Nunca desarrolló Jnana, nada más teóricamente desarrolló nada más Samatha. Y aquí hay un poquito ¿cómo se llama?, de controversia, porque Bhikkhu Bodhi dice que no, que no podrías llegar hasta el mero final solamente con Samatha. Él argumenta que tiene que haber algo de Samatha, perdón, no es solamente con Vipassana, ¿no? Para las etapas ya más elevadas, ¿no? En fin, digo, son cosas muy interesantes, muy interesantes, ¿no? La mente en meditación es un universo gigantesco, y aquí parte del peligro es distraerse mucho con esas cosas, ¿no? Digo, como plática está muy bien, comentarlo, es muy interesante, ¿no? Pero ya en términos de práctica, realmente uno tiene que bajar los pies a la tierra y tomar las cosas en orden, en forma sistemática y metódica, en el lugar en el que nos encontramos. No hay de otra, ¿no? Está bien saber que teóricamente hay estas cosas, y a lo mejor algún día llegaremos a eso, pero por lo pronto hay que hacer un buen análisis personal y ver dónde estamos y qué es lo que necesito desarrollar, ¿no?, en este momento. Eso es muy importante. ¿Va? Bueno, entonces me despido de ustedes. Como les digo, yo entro a mi retiro de invierno, salgo el 1 de marzo, pero estamos en contacto a través del WhatsApp. Yo les voy a mandar al WhatsApp del grupo mi número de celular para WhatsApp personal, si ustedes desean, si una consulta o una pregunta, y no es necesario que el resto del grupo sepa lo que ustedes están preguntando, puede ser una consulta más personal, adelante, ¿no? Con ese teléfono nos comunicamos por WhatsApp a lo largo de mi retiro de invierno, y no hay ningún problema, ¿no? De manera que no me desconecto de ustedes así completamente, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues que te vaya muy bien, Mucho Miguel. fruto, Miguel. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Estaré Mañana. compartiendo Mucho fruto, Miguel, con en tu todos retiro. ustedes, ¿eh? Gracias. Muy bueno. Muchas gracias, Miguel. Que estén bien, hasta luego. Bye. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Ay, buenas noches. Buenas noches.